el principio, los inicios, ¿verdad? Entonces, el inicio de, ¿sí? O los principios de qué. Bueno, pues ahí tienen todos los principios, todos los comienzos, el comienzo de la humanidad, el comienzo de donde la humanidad empieza a crecer, el comienzo del pecado, o sea, ahí vienen todos los inicios, ¿verdad? Acompáñame ahí, Génesis 10, capítulo, ahorita les digo, Génesis 10. En la clase del martes, de ese martes precisamente, vimos que para acercarse a Dios hay ciertos requisitos para poder nosotros acercarnos a Dios como tal, como hijos suyos, ¿verdad? No sé cuántos recuerdan, alguno de los requisitos es ir siempre con reverencia ante Dios. Siempre, cuando nosotros busquemos la presencia de Dios, uno de los conceptos es que hay que ir con reverencia, ¿sí? Con santidad, con temor. Entonces, si nosotros llegamos con una actitud arrogante, orgullosa, pues simplemente nuestras oraciones no van a ser contestadas, ¿sí? En una parte de la escritura dice que Dios ve al orgulloso de lejos, ¿verdad? Entonces, para nosotros tener o acercarnos a Dios, hay que entender qué es la reverencia que tenemos que tener. Hay que entender la santidad, hay que entender el temor, ¿sí? El temor es relacionado no al temor de espanto, sino al temor que pues nosotros tenemos que tenerle a Dios. ¿El temor de qué? Ayúdenme. ¿Vale? Un temor reverente. Amén, un temor reverente, exactamente. Entonces, cuando se habla de temor, no se habla de espanto relacionado con este tipo de temor, ¿no? Ni miedo tampoco. Ni miedo, exactamente. Más adelante, en otra ocasión, vamos a hablar de ese temor. Ahorita estamos hablando del temor reverente hacia Dios. Dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces no es que nosotros tengamos miedo o querramos salir huyendo, no, es que el temor de reverencia, de entender que nosotros somos pecadores, de entender que aunque hayamos sido lavados con la sangre de Jesucristo, constantemente fallamos, constantemente nos desligamos de Dios o nos olvidamos, constantemente nos queremos apartar, porque esa es la tendencia del humano. Así como estamos hablando de una necesidad de buscar de Dios en el hombre y en la mujer a nivel general, ¿sí? La tendencia también es alejarse de Dios, es apartarse, es buscar sus propios caminos, es dejarse llevar por la carnalidad, por lo que a nosotros nos gusta. ¿Qué nos gusta? Pues nos gustan las cosas buenas, ¿verdad? Nos gusta lo bueno, lo buenecito, decía mi mamá. Me gusta lo buenecito, mi hijo decía. Entonces, pues sí, nos gusta bien, ¿verdad? A veces vestir bien, o sea, pero en relación nosotros tenemos que estar constantemente buscando la presencia de Dios. Si no buscamos la presencia de Dios, nuestra tendencia es al pecado, es alejarnos de Dios. Y Dios es un Dios santo, puro, que necesita que nosotros constantemente nos estemos lavando en esa santidad. A ver, hermanos, bueno, vamos a ver el inicio, cómo surgió, por qué surgió. Dice en el versículo 8 de Génesis 10, ahí están conmigo. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén, amén. Sí, ok. Bueno, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Bueno, estos tres versículos, esta porción pequeñita de la escritura, marca un comienzo de una era tremendamente pecaminosa. Marca el comienzo, aunque es una historia donde no profundiza mucho, pero nos corre la cortina para la información relacionada con de dónde surge el pecado relacionado con la idolatría, de dónde surgieron los dioses paganos, quién los formó, a quién se le ocurrió, por qué, para qué. Bueno, recordando que hay un ser espiritual que desde Génesis 3 hizo
con el hombre y con la mujer que cayeran en pecado. Amén. Ya sabemos la historia, ya sabemos que las consecuencias de lo que pasó en el capítulo 3, pero aquí en el versículo, en el capítulo 10 ya, donde habla de este personaje llamado Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. O sea, fue la primera persona que llegó a tener cierto poder, cierta capacidad física, no espiritual, pero sí una capacidad física de ser el primer poderoso en la tierra. Un poderoso que no era respaldado por Dios. Un poderoso, un hombre vigoroso, ¿sí? Así lo dice la Escritura. Cazador delante de Jehová. O sea, son algunos calificativos que para ese entonces era más adelante dice, o más atrás en el versículo 6, cuando habla de los hombres de renombre, ¿sí? Recuerdan la Escritura. Pero este hombre tenía una característica principal. Número uno, que era cazador en la tierra. Para aquellos tiempos, en los tiempos del Génesis, se dice que había bestias. Bueno, el lugar geográfico donde se encontraba dice la Escritura que era un lugar fértil. Era un lugar donde se producía grano, había cierto, porque estaba rodeado de ríos, ¿verdad? Que había abundancia de trigo, abundancia de grano, abundancia de vida. Entonces, ¿qué conlleva esto? Que había bestias salvajes en aquel tiempo, bestias que de alguna manera atemorizaban a la gente o la mantenían a cierta distancia, donde no había cierta libertad, como ahorita podemos salir. Platicaba yo con una hermana, no está por cierto, ¿verdad? La hermanita, anda de vacaciones, ¿verdad? La hermanita, y me decía que ahí por su casa había muchos perros. Muchas veces ella no podía venir a la iglesia porque salían los perros y la asustaban. Entonces, una vez con mi esposa y yo, no sé, nos ocurrió, vamos a caminar. Y salimos de la casa y nos vinimos y nos agarró una clica de perros que casi nos agarra y nos muerde, ¿no? Era una despapalle con los perros de aquí como a 3 cuadras para arriba, ¿no? ¿Y por qué digo de clicas? Porque salió un perrito chiquito bien bravo y no, hombre, se atrajo como a 20 perrotes grandes. Y pues nosotros no sabíamos qué hacer, y mi esposa bien temerosa. Y le digo, no tengas miedo, le digo, porque los perros, pues digo, huelen el miedo, el temor. No, yo haciéndome ahí el bravo, queriendo agarrar piedras. Entonces, pues gracias a Dios en eso pasa un carro y le echa el carro encima a los perritos. No, los perritos los desparramó ahí todos. Y ahí venimos, digo, pues primera y última vez que salimos a caminar, digo, porque había un montón de perros. Entonces, para aquel tiempo, pues no había perros, o sea, había otro tipo de animales salvajes. Entonces, ¿qué pasa cuando este hombre, ¿sí?, vigoroso y cazador, pues empieza a tener control y la gente lo empieza a reconocer, empieza a ser un hombre sobresaliente, que conllevó que fuera como un líder o como un ídolo, ¿verdad?, para aquellos tiempos? Hombre vigoroso, pues, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos entender el concepto. A ver, nomás hacer hincapié para que la gente pueda entender esto, porque la Génesis tiene sus tiempos. Génesis tiene sus tiempos. O sea, tenemos que entender que cuando está hablando el hermano de este hombre, ya había pasado muchos años, porque el mundo se estaba construyendo en cuanto a los seres humanos, y había diversidad de animales, y la tierra todavía estaba componiéndose en muchas cosas, y es por eso que cuando habla el cazador, el hermano, era como ¿cómo puedo decir? Él es músico, él es esto, hacer ver lo que eran, su vocación. Y los cazadores eran hombres reconocidos, hombres que les tenían mucho respeto, porque